Santiago Abascal, un político forjado en el País Vasco. Es más fácil ser del Partido Popular en Madrid que en el País Vasco. Y lo sorprendente es que algunos que se iban a Madrid luego decían que los que nos quedábamos aquí no defendíamos bien lo que teníamos que defender. ¿Es Vox la ultraderecha española? ¡Viva España! ¿Es Santiago Abascal un ultra? Quienes me sitúan en la ultraderecha están en la ultraizquierda o están en posiciones separatistas. ¿Qué le parece que se califique a Vox de ultraderecha? Eso es una tontería. Hemos conocido a Franco, que habrá hecho cosas malas, pero ha hecho muchas cosas buenas. Mucha gente bebe agua porque hizo los pantanos. Exacto. Le hemos visto con Marine Le Pen. No es el Frente Nacional ultraderecha. No es creíble que un 33% de los franceses sean ultraderecha. ¿Una carrera política basada en las ideas o en el interés personal? Sin duda alguna, Vox es un negocio. Es la cuenta de gastos de Santiago Abascal. Está creado a su imagen y semejanza para que él y una serie de personas vivan de la política. ¿Hasta dónde llegan las sospechas sobre su financiación? Ya se empezó hoy a hablar de Asteroid, que había israelitas metidos por el medio. También se rumoreaba del Yunque. Vox es una fachada del Yunque. Sin duda tiene nexos, vasos comunicantes con esta organización secreta de extrema derecha. Solo creen en el poder y en la pasta. En 360 grados, Vox, la ambición de Santiago Abascal. Aquí tenemos a Vox, un partido que con su nombre pretende trasladar que dan la voz al ciudadano, aunque para muchos analistas buscan impulsar un discurso populista y en sus mítines vemos que no les importa demasiado que les sitúen en la ultraderecha. ¿Llamáis a vuestra patria? ¡Fachas! Que os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos centralistas madrileños, aunque seáis de La Coruña, de Lérida o vascos como yo. Ponemos rumbo a Valencia. Vox celebra un mitin allí al que asistirá su presidente. No es fácil aproximarse a Santiago Abascal. Hemos tratado de lograr interlocutores de su entorno, pero el aparato de comunicación de Vox nos ha cancelado entrevistas ya cerradas con otros representantes del partido. Solo quieren que hablemos con su líder y nos conceden tan solo un encuentro de 5 minutos. Pero allá vamos. Si en la derrota no desesperas, ni en la victoria te embriagas. Así se presentaba Santiago Abascal a las elecciones generales de 2016, con un lema de campaña que recordaba al de Donald Trump. Si amas a tu patria como amas a tus padres, sabrás que estás logrando hacer a España grande. Pero, ¿de dónde viene Abascal? Todo comienza en Euskadi. Santiago Abascal se crió en Amurrio. El actual presidente de Vox obtuvo su primer cargo público al ser elegido concejal del Partido Popular aquí, en el Ayuntamiento de Llodio. Su vinculación con la política viene de su padre, Santiago Abascal Escuza, dirigente local del Partido Popular Alavés, y de su abuelo, alcalde de Amurrio durante el franquismo. Pero, ¿qué hay detrás del ascenso político de Abascal? Los inicios del actual presidente de Vox se remontan a su militancia en el Partido Popular. Borja Sémper, presidente del PP de Guipúzcoa, conoce bien a Santiago Abascal desde su juventud. ¿Cuándo conoce usted a Santiago Abascal? Pues creo que sería a finales de los 90, cuando los dos militábamos en nuevas generaciones del Partido Popular, aquí en Euskadi. Lo recuerdo como un chico pues, con mucho ardor guerrero, con mucha vocación también y con mucho ímpetu. Creo que estoy entre ese 30 y pico % de jóvenes a los que sí les interesa la política y yo en concreto la situación política vasca la veo con bastante preocupación.
La trayectoria de Santiago Abascal se forja en el Partido Popular del País Vasco. Afiliado desde los 18 años, fue militante del PP durante casi 2 décadas. Las amenazas de ETA hacia su familia marcarían su discurso político. La verdad es que a mi padre le intentaron asesinar 3 veces, a mí una, que sepamos. Hubo pintadas constantes en torno a nuestro domicilio, en nuestro comercio, en nuestro pueblo, en los pueblos de alrededor. Concejal en Llodio con tan solo 23 años, Abascal inicia una carrera política ascendente que le lleva a asumir la presidencia de Nuevas Generaciones del PP en el año 2000. Trata de despuntar con enfrentamientos directos con el alcalde de HB en el municipio alavés. Con 23 años llega a ser presidente de Nuevas Generaciones. ¿Cómo fue? Teníamos que decidir un poco entre todos quién iba a ser el relevo y Santi en aquel momento pues parecía la persona idónea para continuar esa trayectoria que tenía Nuevas Generaciones, que era muy combativa y sobre todo que era muy aguerrida, ¿no? Del Ayuntamiento de Llodio salta a las Juntas Generales de Álava y de allí al Parlamento Vasco. Encuentra en la oposición a la consulta del Lehendakari Ibarretxe una baza para destacarse. Pero en su empeño solo conseguirá dividir, separar, desgarrar y partir a la sociedad vasca en 2 mitades irreconciliables. Señora Abascal. En el Parlamento Vasco vio ya una evolución, un cambio en Santiago Abascal, quizá hacia unas posiciones más conservadoras. Es verdad que en aquellos momentos el Partido Popular en el País Vasco tuvo algún momento convulso, con la transición que provocó la dimisión de María San Gil y la entrada de Antonio Basagoiti, y que eso, bueno, pues como no somos una secta, sino que somos un partido político, a unos y a otros nos posicionó en lugares diferentes. Pero en las elecciones de 2009 el Partido Popular no consigue escaño para Abascal, que se sitúa del lado de María San Gil en la pugna interna abierta en el partido. Basagoiti se impone y deja a Abascal sin puesto. Santiago Abascal inicia su ruptura con el Partido Popular precisamente en un momento de desafección de una parte del PP vasco, pero también nacional, por la política antiterrorista de Mariano Rajoy. A pesar de esas diferencias manifestadas con total honor por Santiago Abascal, fue en las listas del Partido Popular por Álava. Lo que sucede es que no obtuvimos el resultado que esperábamos y se quedó sin escaño. Si se quiere mantener a alguien, se le puede poner un poco más arriba en las listas y mantener en el Parlamento. Sí, claro. El problema está que los anteriores, los que iban del 1 al 6, pues era gente muy notable. Hemos intentado contactar con personas cercanas a Santiago Abascal aquí en Euskadi, pero no resulta fácil. Muchos dicen que por miedo prefieren no participar en el programa, pero conseguimos dar con un testimonio de una persona que le conoce de cerca y nos va a contar cómo es. Eso sí, nos ha pedido ocultar su identidad. ¿Cómo fue el primer contacto con Santiago Abascal? Habíamos ido a hablar de los Abascal. Entonces, claro, los teníamos como unas víctimas de ETA, muy perseguidos, y en ese momento, pues sí, era una persona, en fin, te caía bien, era una persona en el trato amable. ¿Influye la figura del padre en Santiago Abascal? Mucho. No se movía si no hacía algo el padre. ¿Y cómo cree que ha influido en su carácter político el hecho de que su familia estuviera amenazada por ETA? Es verdad que la familia Abascal lo pasó muy mal, eso es un mérito que no hay que quitárselo, pero también han aprovechado ese tema para su provecho. El padre del actual líder de Vox, Santiago Abascal Escuza, fue militante de Alianza Popular y se convirtió en un histórico dirigente del PP alavés que llegó a ser diputado en el Congreso. Como el hijo, abandonó el Partido Popular y lideró la candidatura de Vox en Álava a las elecciones al Parlamento Vasco en 2016. Su nombre apareció en los papeles de Bárcenas, donde figuró como perceptor de una ayuda de 12.000 euros para sufragar un ataque de Kale Borroka a su comercio. Abascal padre fue uno de los testigos del caso Gürtel, que reconoció haber recibido cobros en B por parte de su partido. El periodista Federico Quevedo conoce personalmente a Santiago Abascal. El líder de Vox le ha dedicado varios capítulos de su libro que no fueron del agrado del periodista. En su opinión, Santiago Abascal fue a Madrid medio exiliado por ser amenazado por ETA y allí fue recibido como un héroe.
Cuando a muchos de sus compañeros los estaban matando en el PP vasco, él huye haciendo además gala de a mí me han perseguido, y luego si hablas con la gente del PP vasco dicen, hombre, a este le han perseguido pero menos que al resto, ¿no? Él ha querido forzar ese victimismo. Es más fácil ser del Partido Popular en Madrid que en el País Vasco. Es más fácil políticamente y socialmente. Y lo sorprendente es que algunos que se iban a Madrid luego decían que los que nos quedábamos aquí no defendíamos bien lo que teníamos que defender. ¿Hay algo de rencor por...? No, lo que pasa es que ya que lo vamos a decirlo todo. No es rencor, pero sí que es chocante que quien nos quedábamos en el País Vasco éramos sospechosos de no sé qué cosas, de convertirnos prácticamente en una sucursal del nacionalismo, fíjate, y quienes se iban a Madrid pues resulta que eran los que mantenían viva la llama de no sé qué posiciones. Eso ha sucedido también. Yo creo que esto se puede hablar con naturalidad y con normalidad. Abascal se marcha a Madrid tras no poder cumplir sus objetivos políticos en el Partido Popular Vasco y lo hace bajo el manto de una poderosa Esperanza Aguirre que le coloca en 2 instituciones. Primero al frente de la Agencia de Protección de Datos, después y tras su cierre como gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Polémico cargo con un único empleado, elevados gastos y hasta un piso a su disposición. Esta entidad también cierra. Abascal no tarda en integrarse en un nuevo partido político de derechas, Vox, del que se hace con la presidencia en septiembre de 2014. Carlos Aurelio Caldito fue presidente provincial de Vox Badajoz. Denunció un pucherazo en las elecciones internas convocadas por Vox, lo que le acarreó enfrentamientos con su directiva. El partido asegura que fue expulsado y Carlos Aurelio dice que fue él quien se marchó. Ahora se presenta dispuesto a desenmascararles. Es Esperanza Aguirre la que saca a Santiago Abascal de Álava y se la lleva a Madrid. Crea exprofeso para el señor Abascal varios organismos por los que recibió, incluso tengo noticias, sueldos superiores al presidente del gobierno. Encontró aquí en Madrid gente que le supo escuchar, gente como Esperanza Aguirre, que le hicieron un hueco, le abrieron los brazos. Digamos que Esperanza Aguirre le rescata. Eso parece, sí. Esperanza Aguirre o quien fuera interpretaría que Santiago Abascal podía hacer algún papel en Madrid o que en cualquier caso había que ampararle y había que darle una salida laboral o política, ¿no? Queremos hablar con Esperanza Aguirre para que nos explique por qué hizo de valedora y cuál es su relación actual con Abascal. Sí, dígame. Sí, buenas tardes. ¿Hablo con Esperanza Aguirre? ¿Quién es? Sí, le llamo de Euskal Telebista, del programa 360 grados. Hemos dado con Esperanza Aguirre. ¿Responderá a nuestras preguntas sobre Santiago Abascal? Yo creo que Esperanza Aguirre encontró en Santiago Abascal sintonía, encontró a alguien que le podía servir para alimentar y endurecer ese PP que ella quería, más ultraliberal, más duro. Esperanza Aguirre, desde luego, es una de las madrinas de Santiago Abascal a nivel nacional, es indudable, pero no solo de Santiago Abascal, sino de todas esas personas del PP vasco que se quedaron rezagadas por la llegada de Mariano Rajoy. Retomamos nuestra conversación con una sorprendida Esperanza Aguirre. Estamos realizando un reportaje sobre Vox, sobre Santiago Abascal, y me gustaría mantener una pequeña entrevista con usted. Ah, sí, me escribieron, pero le dije que no lo veía. Así es, en una previa toma de contacto con Aguirre a través del móvil nos envió un mensaje declinando nuestra invitación porque le habían aconsejado que no hablara. ¿Le han recomendado no hablar o porque usted personalmente no quiere? No, pues porque yo me llevo muy bien con Abascal, pero Abascal está en otro partido diferente del mío y no me veo. Se lo agradezco mucho, pero no. Vale, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. El blindaje de la figura de Abascal nos llama la atención, pero conseguimos romper ese muro. Juan Jara fue mano derecha de Abascal en el partido. Era el vicepresidente de Vox. Fue expulsado por pedir explicaciones sobre la financiación. Asegura que ha recibido amenazas por concedernos la entrevista, pero está dispuesto a hablar sin cortapisas. Me han advertido de que no debía venir a esta entrevista por mi propio bien, ¿no? Yo no tengo miedo, pero también es verdad que si me pasa algo ya sabéis quién ha sido. En Madrid
el impulso lo recibe de la mano de Esperanza Aguirre, ¿no? Y ahí tuvo pues varios puestos muy bien pagados, de escasa relevancia. Hay un momento donde la crisis económica exige reducir toda la institución del gobierno madrileño y podan el árbol. Y él se queda sin cobertura. Y en ese momento, pues no es siquiera de los ideólogos iniciales de Vox, pero rápidamente se acopla y desde el primer minuto cobrando. Nos detenemos en esta imagen del 2011. En ella vemos un saludo muy cercano entre el por entonces presidente José María Aznar y Santiago Abascal con motivo del 5º aniversario de la fundación de NAES en defensa de la nación española. Muchas cosas buenas se pueden decir de Santiago Abascal, pero que sea perseverante es una de ellas, porque ha estado 5 años persiguiéndome para que participase en un acto de la fundación. Pero, ¿qué papel ha jugado Aznar en la carrera política del actual presidente de Vox? José María Aznar es la persona bajo cuyo manto se produce el auge de Santiago Abascal en el panorama nacional, pero también creo que es como una especie de mediador, intercesor entre la figura de Pablo Casado y Santiago Abascal. Todos los votos que tiene Vox son antiguos votos del Partido Popular, ¿no? Y en consecuencia a mí me parece que todo lo que estaba unido estaba mejor unido que separado. El primer mensaje que hemos escuchado a nivel nacional de las filas del Partido Popular pidiéndole a Santiago Abascal la vuelta a casa, la vuelta del hijo pródigo, proviene precisamente de José María Aznar. Va a echarle la caña a Aznar, a Santiago Abascal. ¿Cree que otros grandes nombres de la política, como José María Aznar, pueden acabar en Vox? No, yo creo que no. Ni Mayor Oreja tampoco es tal, ni María San Gil tampoco. Además, me da la impresión que como estas personas lo conocen, saben cómo es, pues tienen las ideas en ese sentido muy claras. Padrinos y famosos. En la disputa por conseguir más votos, el partido que preside Santiago Abascal se ha lanzado a la búsqueda de fichajes estrella. Al apoyo del escritor Pío Moa y del periodista Germán Terch se suman el escritor y presentador Sánchez Dragó, los toreros Morante de la Puebla y Ortega Cano, el humorista Arévalo o Salvador Monedero, el padre del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. El último fichaje ha sido el paso del PP a Vox del padre de Marta del Castillo. Hemos llegado a nuestro destino, a pocas horas de poder entrevistar al presidente de Vox. No es casual que Santiago Abascal se haya fijado en Valencia para dar su conferencia. La ultraderecha siempre ha estado muy presente en este territorio donde actúa con impunidad. Impulsados por la ola de Vistalegre, Vox llega a Valencia a presentar a su líder, Santiago Abascal, bajo el título España Viva. Una conferencia no exenta de polémica. En un primer momento iba a celebrarse en las escuelas de los jesuitas, pero el centro rechazó ceder sus instalaciones. Así que Vox ha tenido que trasladarse a este restaurante, en un encuentro que llega calentito. A la ultraderecha se le cierran muchas puertas, pero otras se mantienen abiertas y aquí en Valencia no son pocas. Decenas de personas acuden a la conferencia y Vox trata de hacer ver a los medios que el espacio ha quedado pequeño. Concentra un buen grupo en el vestíbulo a la espera de que Abascal se dirija a ellos ante las cámaras. Una actuación muy medida. Hasta hace poco decían que éramos 4 gatos. Deben convertir esta faena de quedarse a las puertas en un motivo de esperanza y de ilusión. ¡Viva España! ¿Cómo es el público de Vox? En un vistazo rápido detectamos que uno de los asistentes lleva una camiseta con una bandera preconstitucional y desde la organización le piden que la oculte ante nuestras cámaras. Finalmente, esconde su camiseta. Queremos saber más sobre los simpatizantes y afiliados de Vox y aprovechamos para conocer qué ideas tienen algunos de los asistentes. ¿Qué es lo que más le convence de Vox? A lo de Cataluña, lo del País Vasco, ir en contra de todo eso y las autonomías. España yo creo que necesita un poquito de orden, de organización. El concierto económico vasco a mí no me gusta porque implica insolidaridad, injusticia y desigualdad para todos los españoles. ¿Estuvisteis en Vistalegre? Sí. ¿Y cómo fue ese acto para vosotros? Oh, maravilloso. Vibramos con la transformación de España.
¿Cómo se define Vox? ¿Qué plantea? Vamos a ver algunas de las propuestas que recoge su programa electoral. Vemos aquí 100 medidas para la España viva. La primera de las medidas es la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. En el punto 6 encontramos otra de las propuestas que caracterizan a Vox: transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario, terminar con el Estado autonómico. Por eso tenemos un gobierno que continúa con el lento suicidio del Estado de las autonomías, porque no aman a España. La gente que vota a Vox no es que hubiese aplicado el 155 en Cataluña, es que directamente habrían suspendido la autonomía en Cataluña y suspenderían la autonomía en el País Vasco y en Galicia donde hiciera falta. Hay gente que se apunta a Vox porque ondean la bandera de España y punto. Y le dices, pero bueno, ¿y por qué? Pues porque son los únicos que no tienen complejo de sacar la bandera de España. Y son los únicos que dicen que hay que desmantelar el Estado de las autonomías. Y dices, pero bueno, ¿y qué más? Pero no saben decir más. Culpar al independentismo catalán del auge de Vox sería tanto como culpar a Zapatero del auge del mismo partido por el hecho de haber aprobado la ley del matrimonio homosexual o haber hecho avances en derechos sociales, porque también son otros de los caballos de batallas del partido de ultraderecha y de la ultraderecha en general. Podemos decir que Vox es el nuevo Manos Limpias de España, una vez Manos Limpias quedó disuelto por lo que todos sabemos. Vox ha mantenido el protagonismo político en los últimos meses a base de querellas contra el proceso independentista catalán. Por ejemplo, 9 de mayo de 2018, Vox se querella contra Torrent y 3 miembros más de la mesa del Parlamento de Cataluña. Unos días después, 16 de mayo de 2018, Vox se querella contra Quim Torra por delitos de encubrimiento, conspiración para la rebelión y odio. Y así una larga lista de noticias relacionadas con solicitudes al Supremo, querellas contra líderes independentistas. Vox ha aprovechado el proceso catalán para hacerse muy presente en los juzgados y pagarse una campaña electoral que tendría difícil pagarse con los medios habituales. Y ellos han sido quizá uno de los partidos que les ha sabido sacar jugo mejor. Yo creo que esto es un acierto porque es precisamente lo que le ha proyectado como partido político y partido político útil, que es capaz de instrumentalizar un sentir, el movimiento de los balcones y del movimiento de las banderas, y hacerlo en los tribunales. Me parece una de las estrategias más claras que están siguiendo hasta ahora, y han aprovechado una figura que existe en el ordenamiento jurídico español, que es la acusación popular, que han usado muy bien otros partidos políticos hasta la fecha, y han hecho de eso su gran campaña electoral. Tienen un gran equipo de abogados, muchos de los cuales son los propios dirigentes de Vox, porque el coordinador de la estrategia es el secretario general del partido, Ortega Smith, y están aprovechando muy bien casos que pueden ser mediáticos para crearse esa imagen y aparecer justamente ante lo que una parte de la derecha podía pensar que era la tibiez de Rajoy ante el proceso, pues como los más duros, como los que hacen cosas efectivas ante ese proceso. Si no se hubieran presentado causas contra los independentistas o contra Carmen Forcadell, que fue una de las causas en las que se personó Vox, pues a lo mejor no habría habido según qué consecuencias penales para algunos dirigentes independentistas. Santiago Abascal y compañía llegaron a denunciar a Mariano Rajoy por inacción frente al separatismo. Está pendiente, que yo sepa no se ha archivado ni nada. Hay multitud de pleitos por ahí, o el pleito por los silbidos al himno nacional en la Copa del Rey. Es una operación de marketing para intentar entrar en las instituciones. Es una estrategia de hacerse un sitio donde no lo tienen o donde no lo han tenido. A mí no me parece mal que se pongan esas querellas. Lo que me parece mucho peor es hacer un scratch, fijaos lo que voy a decir, a Puigdemont en Madrid cuando viene a dar una conferencia y después quejarte de que Otegi te lo amonte cuando haces campaña en Álava. Tenemos en el punto 10 la supresión del concierto económico y del convenio navarro y la eliminación de las diputaciones forales. En estos momentos Santiago Abascal defiende la eliminación del concierto. ¿En aquel momento también mantenía esta postura? ¿Se destacaba por ello? No, en absoluto. Nunca nadie en aquel momento, y ahora tampoco en el Partido Popular del País Vasco, cuestiona el concierto económico. Tampoco Santiago Abascal en aquel momento. Todos tenemos en la vida derecho a cambiar. Otra cosa es que quien cambia de opinión pretende dar lecciones a los que nos mantenemos en la opinión que defendíamos. Ha llegado el momento de que Santiago Abascal aclare todas estas contradicciones y que explique las acusaciones de quienes en su momento formaron parte de Vox.
Militó durante 20 años en el Partido Popular del País Vasco. ¿Qué le hizo romper? Bueno, yo empecé a alejarme del Partido Popular del País Vasco cuando la expresidenta María San Gil choca antes del Congreso de Valencia, del Congreso del Partido Popular de Valencia en 2008, con Mariano Rajoy. Y yo me alineé con el bando perdedor, sabiendo que era el bando perdedor. Yo a partir de ese momento inicié un camino de lejanía, de crítica pública, también de crítica privada en los órganos internos en los que todavía estaba, que concluyó en el año 2013. En concreto, la excarcelación de terroristas y de violadores al asumir el fin de la doctrina Parot por la sentencia de Estrasburgo fue lo que precipitó mi salida del Partido Popular. Hay quien dice que marchó del País Vasco porque se quedó sin asiento. Bueno, eso lo dicen algunos del Partido Popular con mala fe. ¿Cuáles son sus referentes políticos? Mi padre. José María Aznar ha mostrado su admiración recientemente por usted. ¿Es recíproco? Aznar fue el mejor presidente de la democracia. Una única. Las acciones de gobierno justifican los 8 años, que es la ilegalización de Bildu. Aboga por la eliminación del concierto económico vasco. Cuando militaba en el Partido Popular del País Vasco, ¿hacía una defensa del foralismo o esto ha quedado atrás porque es otra etapa? Yo cuando militaba en el Partido Popular del País Vasco era un indio y ahora soy un jefe. Con un partido no se puede compartir todo. Yo mismo, como presidente, no tengo por qué compartir todo el programa político de Vox. ¿Y todas esas causas judiciales que les han mantenido políticamente vivos estos años se mantienen con un crowdfunding? Única y exclusivamente a través del crowdfunding, que sirve para pagar las fianzas y gracias a que los abogados no quieren cobrar nada. Lo hacen por amor a la patria, por amor a España. Pero realmente la cuota de afiliación se ha incrementado en las últimas semanas casi. Hasta ahora no tenían una afiliación como para mantener querellas en los juzgados. ¿De dónde viene el dinero? Pues porque éramos solo 6 liberados. Únicamente 6 personas durante 3 años trabajando en un proyecto nacional. Viene de ahí, es así. Y además reto a cualquiera que intente demostrar que hay otra cosa. No lo van a conseguir nunca. Pero hay quien sostiene que las cuentas no cuadran. Santiago Abascal nos asegura que las causas judiciales se pagan a través del micromecenazgo y reta a que se demuestren irregularidades en la gestión económica del partido. La financiación de Vox también está bajo sospecha. Exmilitantes de esta formación nos aseguran que las cuotas de los afiliados no llegan para cubrir los altos sueldos de sus dirigentes o los numerosos procesos judiciales abiertos por Vox en los últimos años. Sobre el origen de la financiación, algunas informaciones apuntan a Irán, otras a la ultraderecha alemana y francesa. ¿Qué hay de cierto en estas acusaciones? Buscamos las cuentas del ejercicio 2017. Aquí vemos los ingresos de origen privado y el capítulo más importante corresponde a ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes. Son en el ejercicio 2017 463.528. Vox afirma que entre sus fuentes de financiación tienen un peso importante las cuotas de sus afiliados. Sin embargo, en 2017 no eran tantos. El ascenso que ha registrado la afiliación en el último año es muy llamativo. En 2017, hace un año, tenían 4.528 afiliados. Actualmente, un año después, tienen 14.020 afiliados. Esto supone casi 10.000 afiliados más en tan solo un año. Si convocan elecciones en 35 provincias, porque se ha superado el número 50 de afiliados. Si multiplicamos 35 por 50, las matemáticas nos fallan. Tendrían no más allá de 3.000 afiliados como máximo. Estamos hablando de junio pasado, ojo. Ya entonces se pavoneaban de que habían superado los 5.000. Me resulta impensable. Están inflando el número de afiliados y demás, pues lógicamente para falsear la contabilidad y engañar al Tribunal de Cuentas y también engañar a la opinión pública y a los propios afiliados. Está clarísimo, desde luego, que con las cuotas de los militantes las cuentas no salen. Todas las cuotas de los afiliados van a parar a una cuenta corriente del señor Iván Espinosa de los Monteros, que fue el primer secretario general de Vox desde que está el señor Abascal como presidente. Vox es una estafa piramidal, no me cabe la menor duda. ¿Tuvo alguna sospecha sobre la gestión del partido? Siempre ha habido muchas dudas de que se estaba recibiendo dinero. ¿Y de dónde sospechabais que podía venir la financiación? Pues de empresarios, de alguna asociación. Yo siempre que he ido a alguna asamblea de Vox, siempre más de las 2/3 partes de la financiación de Vox se ha manifestado abiertamente que era exterior, anónima, por supuesto, y que no se podía decir de dónde venía.
2017 hay donaciones por 235.000 euros. En el 2015 había donaciones por más de 460.000 euros. O sea, ahí hay alguien que está poniendo dinero. Lo difícil es sacar los nombres y apellidos. Esos empresarios que han invertido patrimonios personales para sacar adelante un partido como Vox. Es muy hipócrita decir que las grandes empresas del país no ayudan a los partidos políticos. A través de sus fundaciones, a través de la financiación de sus actos, a través del abaratamiento de los créditos, a través de un montón de herramientas. Estarán ayudando a Vox también, algunos de ellos, por supuesto, no tengo ninguna duda. Del IBEX 35 no tengo la menor duda que hay gente que está soldando dinero. Tal es así que en los diversos encuentros que ha habido siempre han dicho que más valía que no se supiera porque pueden ser represaliados a la hora de presentarse a algún concurso para contratar obra pública o bienes y servicios con las diversas administraciones. Luego tampoco podemos olvidar los lobbies cubanos y demás exiliados en Norteamérica. Las buenas relaciones de la señora Monasterio, esposa del señor Iván Espinosa de los Monteros, que es hispano-cubana y que también se jacta de tener muy buenas relaciones con el lobby de Miami y demás. Tengo curiosidad por saber quién está pagando esta fiesta. Me gustaría saberlo. Y se acabará sabiendo cuando al poder le interese. Cuando a Moncloa le interese, se acabará sabiendo. Damos con otro desencantado de Vox. José Ignacio Sánchez Rubio se dio de baja coincidiendo con las elecciones europeas del 2014. Asegura que no fue el único en aquel momento. Junto a él se fueron otros 200 afiliados. Su desacuerdo con las cuestiones económicas le llevaron a abandonar definitivamente la formación. Él pone nombre al origen hasta ahora desconocido de esa financiación. Entiendo que en Vox se han producido una serie de hechos que son realmente censurables. Y uno de ellos es la ilícita financiación de este partido. Consiste en una aportación extraordinaria, cercana a 1 millón de euros, que se propició para financiar la publicidad de las campañas europeas. Procedía de grupos empresariales extranjeros vinculados a gobiernos que podrían ser iraníes o de algún otro país no precisamente cercano a la política española. Jamás se ha rendido una sola cuenta al Comité Ejecutivo Nacional. Jamás. Hubo gente que cada vez que intentó averiguar qué estaba pasando, pues la respuesta era por callada. Y luego si indagaban mucho, enseguida pues ya venían las persecuciones. ¿Qué tipo de persecuciones? Pues bueno, te iban apartando. Te hacían la vida imposible. La financiación de Vox es fraudulenta, no me cabe la menor duda. El propio Vidal Quadras, a raíz de fundar el partido, declaró en varias ocasiones que había recibido dinero de iraníes y además habló de que había mucha gente que había puesto dinero. Ya se empezó hoy a hablar de Hazte Oír, también se rumoreaba del Yunque. ¿Y qué es el Yunque? Pocas veces se ha hablado en los medios de comunicación sobre esta sociedad secreta ultracatólica que nace en México pero se extiende ya a nivel internacional. Varios exmilitantes de Vox nos hablan de la relación de esta organización de extrema derecha con el partido de Abascal, así que decidimos investigar esta pista. Es Álvaro Delgado, periodista mexicano, autor del libro El Yunque, la ultraderecha en el poder. Este investigador especializado en esta sociedad sostiene que se ha establecido en España con influencia en políticos y asociaciones ultracatólicas. ¿Se ha fijado el Yunque en Vox? ¿Se ha expandido también el Yunque a España? Naturalmente, es quizá el país, después de México, donde más fuerza tiene. ¿Y puede en estos momentos fijarse esta organización secreta de extrema derecha en un partido de ultraderecha como Vox? Por supuesto que miembros del Yunque ven a los partidos políticos como arietes para conseguir sus objetivos. Lo ha sido el Partido Popular y lo es, por ejemplo, Vox. ¿Cree que el Yunque puede estar financiando a un partido como Vox? Lo ha hecho claramente con organizaciones sociales y civiles que en España son muy conocidas, como Hazte Oír. Y Hazte Oír es, sin duda, una de las fachadas del Yunque en España. Hazte Oír es una asociación nacida en 2001 que se define como defensora de la vida, la familia y la libertad, de carácter ultraconservador, a la que recordarán por la polémica de los autobuses contra la transexualidad. Su presidente es Ignacio Arzuaga Rato.
Y nosotros ya no tenemos miedo a que nos llamen fachas o carcas. La gente, los españoles, empezamos a estar hartos de la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Hay vasos comunicantes entre Hazte Oír, Vox, el Yunque? Para empezar, los líderes de estas estructuras fueron compañeros en el Partido Popular, son compañeros en Hazte Oír. No olvidemos que Hazte Oír le dio un premio a Abascal en el 2012. Me siento muy orgulloso, muy honrado de que hoy se me haya distinguido por aquello que espero poder seguir defendiendo toda mi vida. Aunque no estoy diciendo que Abascal sea miembro del Yunque, de lo que no tengo ninguna duda, es que Ignacio Arzuaga es uno de los líderes del Yunque en España. También se ha señalado a Espinosa, responsable de Acción Exterior de Vox, como miembro del Yunque. Por supuesto, él, su esposa y otros personajes que trabajan para Vox. Vox ha crecido hasta el punto que no les interesa tampoco sentirse vinculados a ninguna organización, ni menos a una secta de este tipo. Pero sigue habiendo un número 2 en Vox, que es Iván Espinosa Monteros, que en su momento perteneció al Yunque y que yo sepa sigue perteneciendo, salvo error o omisión. ¿Observa que Vox puede ser un partido creado por el Yunque para llevar a cabo sus objetivos ideológicos? Sin duda, sí, como organización secreta, pues conspira contra la democracia. Y los objetivos que el Yunque tiene no se comparten con los principios de una sociedad libre. Las caras más visibles de Vox son Javier Ortega Smith, secretario general, y José Antonio Ortega Lara, conocido por haber sido sometido por ETA al secuestro más largo de su historia. Tras abandonar el Partido Popular por discrepancias, fue uno de los fundadores de Vox. Pero, ¿están todos ellos a la sombra de Abascal? ¿Cree que Vox es un partido muy personalista? Yo creo que esa es una percepción que quizá tenéis fundamentalmente en nuestra tierra, porque solo me conocéis a mí. Pero yo creo que precisamente Vox se ha caracterizado por ser lo contrario de un partido personalista, ¿no? Y eso quedó muy claro en Vistalegre, que lo que nosotros presentábamos era un partido político, no una persona. Sin duda alguna, Vox es un negocio. Un negocio al servicio, como digo, del señor Abascal, del señor Ortega Smith, del señor Espinosa y de los 4 más que constituyen el grupo de notables. Vox es la cuenta de gastos de Santiago Abascal. Y es una palanca para hacerse millonario, él y su entorno, que esto no es una operación personal de él, hay más gente. Para Santiago Abascal, Vox es una forma de vida. Siempre ha vivido esto, en fin, y tiene que continuar pues viviendo. No tiene otros ingresos Abascal, si no es con Vox. Hay aquí tarjetas green, tarjetas verde, como es el logo de este partido, tirando, pagando cosas, gastos personales. ¿Cómo es Santiago Abascal? Con este vídeo se presentaba a las elecciones andaluzas. Junto al torero Morante de la Puebla, al galope de sus caballos, buscaba una imagen épica para llamar a la reconquista de España. Ambicioso, con principios, ¿quién está detrás de esa imagen que se proyecta en los medios? ¿Cómo definiría a Santiago Abascal? Una persona muy prepotente, una persona que tienes que hacer siempre lo que él quiera y en el momento que ya discrepas, pues te apartan. ¿Es una persona ambiciosa? Sí, mucho. Muy protagonista y yo creo que es una persona que no tiene principios. Y después no cree para nada en la democracia. Solo cree en el poder y en la pasta. Para mí es un vividor, un parásito de la política que aspira a vivir de los impuestos de los ciudadanos, lo tengo muy claro. Cualquiera que le conozca mínimamente sabe que Santiago Abascal es y se ha movido siempre por principios ideológicos. Es una persona de fuertes convicciones. Lo era su padre, lo han vivido en casa. Como persona es un tipo amable, simpático, pero en fin, como todos los encantadores de serpientes. El partido Vox está creado a su imagen y semejanza para que él y una serie de personas de su entorno vivan de la política. Abascal es el perfecto yerno que ninguna suegra querría tener. O sea, es un tipo tramposo, sin palabra, mentiroso, muy manipulador. Yo no votaría a nadie que lleva pistola.
En Valencia conocen bien la violencia ultra que se extiende por Europa. Un espacio electoral, el de la ultraderecha, con el que Vox busca su hueco en un terreno de juego muy ajustado. ¿Es Santiago Abascal un ultra? No, ¿Le molesta que le sitúen en la ultraderecha? no me molesta, pero no me molesta porque quienes me sitúen en la ultraderecha están en la ultraizquierda o están en posiciones separatistas. No se identifica con la ultraderecha, pero le hemos visto con Marine Le Pen. ¿No es el Frente Nacional ultraderecha francesa? Yo creo que el Frente Nacional no es ultraderecha en Francia, no es creíble que un 33% de los franceses sean ultraderecha y que más de un 40% de las elecciones presidenciales. Probablemente pueda haber alguien allí que lo sea, pero creo que no lo es, francamente. Y en todo caso nosotros tenemos relaciones internacionales y, lo he dicho antes, no aliados internacionales. Hemos tenido esas conversaciones y con quien no estaríamos es con los comunistas. ¿Qué es para Santiago Abascal la ultraderecha? Bueno, la ultraderecha es una posición autoritaria que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en la división de poderes y que no cree en el sistema democrático. Y yo creo en todo eso. ¿Opinan lo mismo los simpatizantes de Vox? ¿Les molesta que les sitúen en la ultraderecha? Pretender etiquetar a medidas que en otras naciones y no hace tantas décadas hubiesen sido perfectamente normales en países de cualquier espectro político. ¿Qué le parece que se califique a Vox de ultraderecha? Eso es una tontería. Lo mismo que ha pasado en Alemania, que se cuenta en la historia y realmente no es la verdadera, igual ha pasado en España. Lo que ha hecho Franco, que habrá hecho cosas malas, pero ha hecho muchas cosas buenas. Mucha gente bebe agua porque hizo los pantanos. Exacto. Si hay alguien que dice que es de ultraderecha, yo digo, pues mira, yo también lo soy, y ya está. ¿Cómo son las relaciones de Vox con la extrema derecha europea? Enero de 2017, Coblenza, Alemania. Abascal es invitado a la gran cumbre de la derecha alternativa europea. Fue su bautismo internacional. Creíamos que era importante que Vox no dejara pasar hoy la oportunidad de estar en el epicentro de la gran reacción que se avecina en todo el mundo. Vox publicita en su web los contactos con el ultraconservadurismo, como los mantenidos con Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional francés. Para el líder de Vox, es el espejo en el que debe mirarse la nueva política. Sortez dans la rue et allez demander aux Français qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui. Bonjour, bienvenue au Rassemblement National. Llevamos semanas tratando de contactar con el Frente Nacional para pedir una entrevista con su líder, Marine Le Pen, y poder hablar con ella sobre las relaciones que mantiene con Vox y con Santiago Abascal. Decidimos ponernos en contacto por email con el Frente Nacional para solicitar una entrevista por Skype, pero nos la deniegan. Aunque parece que no se cierran a un encuentro en persona con Marine Le Pen y nos piden que hagamos una nueva petición. Pasan los días y no recibimos ninguna contestación, así que decidimos volver a llamar. Nuestro contacto es el jefe de prensa de Marine Le Pen, Alain Bissier. Sí. Hola, quisiera hablar, por favor, con Alain Bissier. Sí, soy yo. Le llamo de la televisión pública vasca por la petición de entrevista para hablar de la relación entre el Frente Nacional y el partido político de España, Vox. Es imposible. De momento no puedo darle una respuesta. Tenemos muchas cosas que hacer a nivel francés. De acuerdo, gracias. Desde el Frente Nacional nos animan a que volvamos a intentar una entrevista con su líder en el futuro. Nos dan largas. ¿No quieren hablar de su relación con Vox? Santiago Abascal también se ha reunido con Geert Wilders, al que llaman el Trump holandés, líder xenófobo del Partido de la Libertad. Germany is becoming Germanistan. My own Holland is becoming Hollandistan. Europe is becoming, as my friend Batje Oog, who I respect and met many times, said and wrote a book about, will become Eurabia. En su agenda figura también el Partido Liberal de Austria, primera experiencia en la Unión Europea de un gobierno de ultraderecha y con el gobernante más joven del mundo, Sebastian Kurz. Haben das Unmögliche möglich gemacht. Vielen Dank für euren Einsatz und diesen historischen Erfolg. A estos nombres se suma Frog Petry, ex líder de Alternativa por Alemania, y otros partidos ultras en Polonia y Hungría. ¿Hasta dónde llegan estas relaciones? Hay titulares que hablan de dinero. Génova apunta a que Vox se financia de la ultraderecha francesa y alemana. ¿Qué hay de cierto en estas informaciones? La propia ultraderecha europea entre ella tiene vasos de comunicantes. Tampoco sería sorprendente saber en el futuro que también tienen vínculos financieros, ¿no? Abascal también se fija en Estados Unidos. Quiere fichar a este hombre, Steve Bannon, quien fuera jefe de campaña del polémico Donald Trump.
El objetivo de Bannon es construir un proyecto homologable de la extrema derecha europea y estadounidense. Va a reunirse con Steve Bannon próximamente. Bueno, está por ver cuando nos reunimos. De Steve Bannon lo que valoramos es fundamentalmente su capacidad para haber interpretado un gran hastío con la dictadura de la corrección política y su capacidad de comunicación. ¿Y qué le parece que haya grupos violentos que apoyen a Vox? No sé qué grupos violentos son los que apoyan a Vox. En Valencia, por ejemplo, hay ciertos grupos o personas que han sido identificadas con la violencia y que están ahora Cualquier persona que apoya a Vox y que sea violenta tiene que estar fuera de Vox. En la Comunidad Valenciana, la derecha ha gobernado cómodamente durante 20 años, hasta que fue desbancada en 2015 de la Generalitat. Desde entonces, el acoso ultra contra movimientos de izquierda o nacionalistas se ha incrementado y para algunos sectores la llegada de Vox no hace más que caldear el ambiente. Un claro ejemplo de los ataques de la ultraderecha en Valencia son los que llevan recibiendo durante años la coalición de izquierdas Compromís, actualmente en el gobierno de la capital. Sus sedes se han convertido en blanco de la simbología fascista. ¿Es Valencia tierra abonada para la ultraderecha? Bueno, la ultraderecha de manera histórica ha estado presente en Valencia y de hecho siempre se ha hecho notar. Compromís ha sido objeto de ataques también por parte de estos grupos de extrema derecha. La propia vicepresidenta Mónica Oltra sufrió un escrache el año pasado por parte de una veintena de ultras de España 2000 que rodearon su casa de noche, ocultos tras caretas. Estamos aquí en la casa de nuestra amiga Oltra de Compromís para decirle que estamos en España y en la Comunidad Valenciana. ¡Va España! ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español! No solamente nosotros, y no solo pasa aquí, sino cualquier sede de cualquier formación o entidad que rechaza estas expresiones se ve pintarrajeada, ¿no?, cada 2 por 3, sino directamente con violencia verbal e incluso física, ¿no? El periodismo tampoco escapa de los ataques de la extrema derecha en Valencia. Loreto Ochando denuncia la agresión que sufrió este año en una manifestación del 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. No es la primera, en 2017 también hubo graves agresiones. ¿Son los periodistas víctimas habituales de la extrema derecha en Valencia? Sí. Yo llevo cubriendo manifestaciones de extrema derecha pues 11-12 años. Como mínimo, los insultos, las vejaciones, te las llevas. Mi fotógrafa... básicamente la amenazaron con violarla en el último 9 de octubre. A mí, hija de mi madre, roja, me han dicho de todo. Además de que te graban, sabes perfectamente quién eres, te mencionan en Twitter, te mencionan en todas las redes sociales. Es acoso y derribo. El año pasado llegaron a cruzar la barrera de la policía y uno de los agredidos, que fue el fotógrafo que entonces estaba en El País, y le rompieron la cámara, le dieron de leches hasta decir basta. Este año, pese a estar tomada la ciudad por la Policía Nacional, hubo un momento en que algún alma caritativa de la extrema derecha tuvo a bien gasearnos con un spray de pimienta. Esta gente sale a pegarse y le da igual lo que haya en medio, y cualquier cosa que piense diferente a ellos o se le puede pegar o se le puede agredir. ¿Esta gente violenta está también en Vox? Sí, tenemos a Sant Andreu, que es un líder del GAP, es una formación política histórica aquí, que de alguna manera representa esa extrema derecha y que ahora ha dado el salto a Vox. También aquí hay un grupo que ha funcionado con mucha impunidad y en algunos momentos incluso con gran complicidad de los gobiernos del Partido Popular, que es España 2000, y que tiene una estructura que se mantiene, pues no solamente porque su líder, pues bueno, tiene sectores económicos importantes, sean de prostitución, de prostíbulos, o sea también, por ejemplo, de seguridad en discotecas. Cuando vaya haciéndose público quién forma parte de listas o tal, veremos muchísimos más, seguro. ¿Puede ser la rama valenciana de Vox un puntal para sostener a Vox a nivel estatal?
para que tengas algún tipo de protagonismo, necesitas tener algo de fuerza en la Comunidad Valenciana. Hay pozo, ¿no?, dijéramos. Pero en la pelea de la derecha, Santiago Abascal tiene competencia. Vox acudió el pasado 4 de noviembre al acto impulsado por Albert Rivera en Altsasu en defensa de la Guardia Civil. Abascal no quería quedarse fuera de la foto. Pero ¿hay espacio para todos? ¡Viva la Guardia Civil! La llegada demuestra que aquí permanece el odio y que permanece el miedo. ¿Por qué Altsasu se ha convertido en punto de competición entre Ciudadanos y Vox, pero también en su momento el Partido Popular con Casado en campaña? A mí me parece bien que alguien quiera ir a mostrar su respaldo, su aprecio, en este caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en el caso concreto que nos ocupa, en Altsasu, a la Guardia Civil. Otra cosa es ir a Altsasu a buscar una foto. ¿Hasta dónde cree que llegará la competencia entre Vox y Ciudadanos? Porque recientemente hemos visto cómo trataban de situarse en un mismo escenario en Altsasu, precisamente para hacer una bandera común, ¿no? Yo creo que Ciudadanos cada vez avanzará un paso más hacia la indecencia absoluta y, por tanto, profundizar en discursos que están generando odio y que están provocando situaciones que son indeseables, ¿no? Descuidar el centro para intentar frenarle o pararle los pies a Vox es una jugada arriesgada para sus intereses, porque al final le dejan mucho campo para correr a Pedro Sánchez, que además ahora tiene una plataforma como es la Moncloa, y pueden correr el peligro de quedar apartados ellos de la centralidad de la política española. Tener de compañero de viaje al PP en el País Vasco en un acto de la Unidad de España, en principio, para Ciudadanos no es malo, pero tener como compañero de viaje a Vox puede ser un poco más preocupante, ¿no? Porque identificaría a Ciudadanos como una extrema derecha de la que obviamente Ciudadanos huye, ¿no? Pero como de la peste. El objetivo de Vox es evidentemente hacerse con el electorado de Ciudadanos y del PP y viceversa. Y por tanto es natural que intenten colarse unos en las fiestas de otros, sobre todo el que acaba de llegar, que intente colarse en la fiesta ya más formal y más institucionalizada del que ya estaba ahí. ¿Qué diferencia a Vox de Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos defiende el Estado de las autonomías, nosotros no estamos de acuerdo con el Estado de las autonomías. Ciudadanos creen en los Estados Unidos y Europa, y nosotros creemos que España es indivisible, pero también que es indisoluble. Las encuestas comienzan a situar a Vox dentro de las instituciones, pero ¿hasta dónde llega su potencial electoral? Los perjudicados por el empuje y por la llegada de Vox son, por este orden, desde la derecha hasta la izquierda. El primer perjudicado, el primer damnificado será el PP, el segundo será Ciudadanos y, en menor medida, los demás. Pablo Casado, refiriéndose a ellos como gente con la que yo comparto muchas ideas, es decir, la idea es: con nosotros hay suficiente, no es necesario que os vayáis. No solo Ciudadanos ha extremado su mensaje, la llegada de Casado a la presidencia del PP ha supuesto un discurso más extremo, apuntando incluso en su día una muy buena sintonía con Abascal. Tengo una excelente relación con su presidente, con su fundador. Que el presidente de su partido, Pablo Casado, coquetea con esos postulados para tratar de acercarse a un electorado que pueda estar más a la derecha del Partido Popular. Yo lo que creo que los partidos de corte tradicional vivimos también el fenómeno de la aparición del populismo también con cierto miedo, con cierta sorpresa. Lo que tenemos que hacer con total claridad es decir que somos un partido que está absolutamente alejado de los postulados de Vox. ¿Cree que Casado es suficientemente contundente en esa diferenciación con los postulados de Vox? Lo será. Porque da la sensación de que comparten ciertas líneas ideológicas. No sé si lo ve con preocupación o... No, yo lo contextualizo en ese clima que hay de sorpresa y de desestabilización de algo que es novedoso. Pero a mí Vox electoralmente no me preocupa. El mayor dolor de cabeza en este momento para Pablo Casado es Vox, claro, ¿cómo no? Porque como lo fue en su momento Podemos para el PSOE, es un partido que te sale a la derecha y que se está llevando a tus votantes. Esto es indiscutible. Yo creo que es muy difícil que Vox pueda estrenarse por la puerta grande cortando dos orejas y el rabo. Será más bien una entrada paulatina. En cualquiera de los casos, cualquiera que haga oídos sordos a este movimiento se equivoca, y más desde el Partido Popular de Pablo Casado. Vox no era nada, hoy sigue sin ser nada, pero curiosamente ha aparecido en el CIS. Esto aquí conviene. En este momento aquí le conviene. ¿Le conviene a Ciudadanos? ¿Le conviene a Partido Popular? No, le conviene a Soraya Sáenz de Santamaría
que es, en fin, es mala perdedora, salta a la vista, y le conviene al conjunto de las fuerzas que conforman la mayoría parlamentaria que pone a Pedro Sánchez en el Congreso al frente del Gobierno de España. ¿Ve a Vox en el Parlamento Vasco a corto plazo? Sí, a través de la circunscripción de Álava. ¿Tienen competencia con Ciudadanos? No, yo creo que no. Ha llegado el momento. Tras mucha puesta en escena, Santiago Abascal comienza a dar su conferencia. El lleno total es la imagen que buscaba Vox esta tarde para trasladar que el recorrido de Vistalegre a Valencia es ascendente. Hacía ya un año, hacía meses, que Vox llenaba todas las salas por toda España. Hacía mucho tiempo, desde el golpe de Estado separatista en Cataluña, que muchos españoles vieron que solo tenían al lado a Vox y a Su Majestad el Rey. Más de 1000 personas, según la organización aquí esta tarde, y un líder que trata de huir de la etiqueta de ultraderecha, todo entre insistentes gritos de ¡Viva España! ¡Viva España! Tenemos que empezar a preguntarnos por qué es lo que hemos hecho mal para que un fenómeno de extrema derecha empiece a tener cierto protagonismo en la escena política española. Al final, la factura la vamos a pagar los españoles, y en términos de convivencia. Si entra aquí en el Parlamento Nacional, lo hará como en su día lo hizo Rosa Díez, es decir, haciendo mucho ruido. Vox ha venido al menos para que lo conozcamos, para que nos lo tomemos en serio y probablemente para quedarse, sí. El peso electoral de Vox está por demostrar. De momento tratan de acaparar el espacio de la ultraderecha en España con un discurso populista que trata de sonar regenerador. Pero quienes han conocido a Santiago Abascal no dudan en calificarle de oportunista. El tiempo dirá si Vox es algo más que una ambición personal. Facilitaron la llegada de Franco al poder. Euskadi sí fue un lugar importante para el dictador. Y no lo digo solo porque fuera a veranear a Yete. Formaron parte de su gobierno. Yo era un funcionario, un diplomático, voté en contra de la ley de asociaciones políticas porque me encontraba muy liberado. El decir que yo he participado en cargos políticos en el franquismo, vamos, es que es una falsedad de arriba a abajo. Franco emanaba poder. El que estaba al lado le podía tocar algo en el reparto. Un poder económico que alimentó la dictadura. Las familias de Neguri no se oponían al régimen y defendían su existencia. Yo soy hijo de un franquista. Todo eso pesa mucho. Finalmente, a no ser que rompas totalmente con tus orígenes. ¿Quiénes fueron los aliados vascos del régimen? José María Aznar. Su vínculo con Euskal Herria nace en su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray. Nace en Echalar. En esta casa se le colocó una placa cuando era él diplomático con Franco. ¿Qué queda hoy de su influencia? Parece que el ámbito único franquista que había en España era Franco. Las mismas familias corrompidas de entonces, las que hoy en día están en los principales puestos. El Partido Popular se haya negado a condenar explícitamente el franquismo es muy significativo. En 360 grados, el mapa del franquismo en Euskadi.